Let's go. Roll. Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema Nick Leeson, el trader bribón, y la frase de la semana. ¡Empezamos! Lo siento, decía una nota que había sido dejada en la mesa de operaciones de la Bolsa de Singapur el 23 de febrero de 1995. El autor, Nick Leeson. Describo parte de la operación del trader de derivados que llevó al banco más antiguo de Inglaterra a declararse en bancarrota para posteriormente cerrar operaciones tras admitir una pérdida por $1.300 millones en operaciones especulativas por derivados. Conoce la historia del trader bribón. Empezando por el banco. Barings Bank forma parte de la historia de la Gran Bretaña. Era el banco más antiguo del país y tenía clientes tan prestigiosos como la reina Isabel II. El cardenal Richelieu comentó en 1817: existen 6 grandes potencias en Europa: Inglaterra, Francia, Austria, Prusia, Rusia y los hermanos Barings. El origen de los Barings es holandés y el fin de su banco también lo sería. El banco fue creado en 1762 y en sus principios se dedicaba al financiamiento del negocio textil, de la lana en particular, pero muy rápidamente se diversificó hacia otros sectores relacionados con el comercio internacional. La historia de esta institución fue una sucesión de éxitos profesionales y su fortuna inmobiliaria era una de las más importantes de la Gran Bretaña. Para 1995, cuando iniciaría una serie de eventos que llevaron a Barings a su bancarrota, eran todavía 2 hermanos Barings, Nicola y Peter, quienes dirigían la Fundación Barings, principal accionista del 6º banco británico más grande. Después de la venta de Barings, el 6 de marzo de 1995, la dimisión de Peter Barings acabó con 233 años de control familiar del banco. Barings cayó en bancarrota tras reportar espectaculares pérdidas en el mercado accionario japonés a través del mercado de futuros. En Singapur, Barings perdió $1.300 millones en operaciones con derivados. Esta pérdida aniquiló todo el capital social de la empresa. Al parecer, el desplome del banco se debió a un solo operador, Nicholas Leeson, de 28 años de edad, y por ende el banco tuvo que cerrar el 26 de febrero de 1995. El 6 de marzo de ese año fue comprado por el grupo holandés de servicios financieros ING, el cual se ofreció para adquirir Barings por la increíble cantidad de 1 libra esterlina. ING inyectó enseguida 610 millones de libras de dinero fresco y esto fue lo que marcó el final del gran banco Barings. ¿Quién fue Nick Leeson? Nick Leeson nació en Watford, un suburbio en el sureste de Inglaterra. Hijo de clase trabajadora, fue a la escuela pública y no tuvo muy buenas notas, por lo que de muy joven entró a trabajar en el banco Coutts, donde hacía trabajo administrativo, abriendo cuentas y liquidando cheques. Para 1987, Leeson se trasladó al back office de la división de futuros y opciones de Morgan Stanley, compensando y liquidando transacciones de derivados cotizados. Con pocas perspectivas de un mejor puesto en la oficina principal, Leeson se unió a Barings Bank 2 años más tarde, con un salario de 12,000 libras al año. Con otros 4 especialistas en asentamientos, fue enviado brevemente a Hong Kong para solucionar problemas en la oficina administrativa de Barings en la capital indonesia de Yakarta. Leeson regresó a Londres en septiembre de 1991 para investigar un caso de fraude entre un cliente y un empleado de Barings. El empleado, en ese entonces, había utilizado la cuenta del cliente para negociar de forma patentada hasta que las llamadas de margen de las cámaras de compensación desentrañaron el esquema. En abril de 1992, Barings decidió abrir una oficina de futuros y opciones en Singapur, ejecutando y compensando transacciones en la Bolsa Monetaria Internacional de Singapur, CIMEX. Barings había ocupado un asiento en CIMEX durante algún tiempo, pero no lo activó hasta que Leeson, designado como gerente general,
fue enviado para dirigir las operaciones de la oficina central y de la oficina administrativa. Antes de irse, a Leeson se le negó una licencia de corredor en el Reino Unido por haber cometido fraude en su solicitud, ya que no había informado de una sentencia en su contra dictada por la National Weinstein Bank, y ni Leeson ni Barings revelaron esta negación cuando solicitó su licencia en Singapur. A partir de 1992, Leeson realizó operaciones especulativas no autorizadas que en un principio generaron grandes beneficios para Barings, 10 millones de libras esterlinas, que representaron el 10% de los beneficios anuales de Barings. En ese entonces, obtuvo una bonificación de 130,000 libras esterlinas sobre su salario base de 50,000 libras esterlinas al año. La suerte de Leeson pronto se estropeó y utilizó una de las cuentas de error de Barings, que son cuentas utilizadas para corregir errores cometidos en el trading y así ocultar sus pérdidas. Se dice que esta cuenta se utilizó por primera vez para ocultar un error cometido por uno de sus colegas, ya que le habían asignado la orden de compra de 20 contratos de futuros para Fuji Bank, pero los había vendido en su lugar, lo que le costó a Barings 20,000 libras esterlinas. Sin embargo, Leeson usó esta cuenta de error para cubrir más malas operaciones por él mismo y por otros. El número de la cuenta era 5 veces 8. Por ejemplo, la usó para cubrir una serie de errores cometidos por uno de sus traders que venía con frecuencia a trabajar después de largas noches de fiesta. Leeson cree que la primera vez que se involucró en una conducta delictiva absoluta fue cuando se olvidó de conciliar una discrepancia de 500 contratos, y eso le costó a Barings 1.7 millones de dólares. Concluyó que la única forma de ocultar un error tan masivo y mantener su trabajo era ocultarlo en la cuenta de errores. Leeson insistió en que nunca usó la cuenta para su beneficio propio, pero en 1996 The New York Times citó informes de la prensa británica diciendo que los investigadores habían localizado aproximadamente 35 millones de dólares en varias cuentas bancarias vinculadas a él. La gerencia de Barings también permitió que Leeson siguiera siendo gerente general y trader principal, al mismo tiempo que era responsable de liquidar sus operaciones. En el último cargo, era responsable de garantizar una contabilidad precisa de la operación comercial. Estos trabajos solían estar a cargo de dos personas diferentes, y permitirle a Leeson hacer ambas cosas le facilitó mucho para ocultar sus pérdidas a sus superiores en Singapur y Londres. Leeson dejó una nota que decía "lo siento" y huyó de Singapur el 23 de febrero de 1995. Las pérdidas alcanzaron finalmente los 827 millones de libras esterlinas, aproximadamente 1.300 millones de dólares norteamericanos, el doble del capital comercial disponible de Barings. Después de un intento fallido de rescate, Barings, que había sido el banco comercial más antiguo del Reino Unido, fue declarado insolvente el 26 de febrero. Después de huir a Malasia, Tailandia y finalmente a Alemania, Leeson fue arrestado en Frankfurt y extraditado a Singapur el 20 de noviembre de 1995, aunque a su esposa Lisa se le permitió regresar a Inglaterra. Si bien tenía autorización para realizar una operación conocida como corto straddle, el 16 de enero, Leeson fue acusado de fraude por engañar a sus superiores sobre el riesgo de sus actividades y la magnitud de sus pérdidas. Aunque Leeson cometió fraude de manera continua y a gran escala a lo largo de los años, Barings fue responsable de las deficientes prácticas de auditoría interna y gestión de riesgos que permitieron que el fraude continuara y se multiplicara. Leeson se declaró culpable de dos cargos: de engañar a los auditores del banco y de engañar a la bolsa de Singapur, incluida la falsificación de documentos. Fue condenado a 6 años y medio en la prisión de Changi en Singapur y fue puesto en libertad en julio de 1999 después de cumplir al menos 2/3 de su condena, alrededor de 4 años y 4 meses, y salió por buena conducta y haber sido diagnosticado con cáncer de colon, que sobrevivió a pesar de los sombríos pronósticos en ese momento. Para 1996, Leeson publicó una autobiografía de nombre Rogue
trader, detallando sus actos. Y en una reseña en las columnas financieras de The New York Times decía: "Este es un libro triste, escrito por un joven muy enamorado de sí mismo, pero que debería ser leído por gerentes bancarios y auditores de todas partes del mundo". En la actualidad, Leeson vive en Inglaterra, terminó una licenciatura en psicología, se volvió a casar y tiene su portal nickleeson.com, donde ofrece conferencias y pláticas sobre gestión de riesgo y auditoría. Y antes de pasar a un breve análisis de la estrategia de esta historia, y si usted quiere saber más de derivados, le recomiendo mi podcast llamado Derivados, ¿Armas de Destrucción Masiva? Identificación del riesgo. Para entender mejor el mercado de futuros ante el que Barings sucumbió, es necesario conocer dos palabras importantes: long y short. Utilizándolas podremos explicar los increíbles errores de Nick Leeson. Estar long o largo consiste para un especulador en apostar a que el precio de un activo de interés va a aumentar, ya que recibirá un activo que espera poder vender una vez que el precio incremente. El especulador obtendría una ganancia en su apuesta. Estar short o corto significa, por el contrario, que el precio de un activo va a bajar, y dado que se ha comprometido a entregar el activo, lo adquirirá a un precio menor que el actual. Cuando se trata de un bien que se puede comercializar, los especuladores van a comprarlo o venderlo, y de esta manera esperan obtener ganancias de la transacción. Por ejemplo, un especulador puede apostar sobre la futura alza del índice Nikkei en Japón o la futura baja de las tasas de interés estadounidenses. Estos contratos de futuros y otras opciones de compra o venta eran utilizados originalmente por los establecimientos financieros para protegerse de riesgos asociados al tipo de cambio de las divisas, al cambio en las tasas de interés o a las variaciones en el precio de las materias primas. En tiempos recientes, estos contratos se han vuelto instrumentos de especulación en un mercado global cada vez más grande y como consecuencia del apalancamiento. Descripción de la estrategia de especulación. Después de su huida el 23 de febrero de 1995, se descubrió que Nick Leeson había comprometido su banco Barings Bank en dos contratos: una posición larga por un valor cercano a los $7,000 millones con derivados sobre valores japoneses de rendimiento variable, y una posición corta por cerca de $20,000 millones en derivados sobre las tasas de interés, la cual estaba relacionada con la evolución del índice Nikkei. La apuesta de Nick Leeson era que el índice Nikkei iría a la alza, lo que tendría como consecuencia hacer bajar las tasas de interés. Pero evidentemente él no previó la catástrofe del terremoto de Kobe y tampoco la amplitud de sus consecuencias financieras. Sin embargo, convencido de que el mercado se iba a restablecer rápidamente, Nick se obstinó y apostó aún más para cubrir sus primeras pérdidas. En contra de todas las reglas del arbitraje, Nick utilizó todos sus recursos para comprar nuevos contratos en vez de cubrirse con contratos inversos. Pero según Nick declaró en una entrevista en la cadena de televisión británica BBC, muchos operadores del mercado de derivados, cuando el mercado va en contra, duplican su apuesta. No es sensato, pero se hace. El 28 de febrero de 1995, Eddie George, gobernador del Banco de Inglaterra, declaró que las pérdidas ya rebasaban los 265 millones de libras esterlinas y cada nueva disminución de un punto del índice Nikkei ocasionaría 70 millones de libras de pérdidas suplementarias. El nivel exacto de las pérdidas no podría ser conocido hasta el día de finalización de cada uno de los contratos. Sin embargo, las pérdidas ya eran de un nivel suficiente para causar la quiebra inmediata del banco Barings. Recomendación a la estrategia. Tras el colapso de Barings, varias lecciones pueden aprenderse. Primero, la administración de Barings violó una regla fundamental de correduría. Permitieron que Leeson llevara a cabo las operaciones con derivados y que fuera él mismo quien las registrara en los libros del banco sin la supervisión de ningún tercero. De esta forma, Leeson tenía absoluta libertad de reportar cualquier información a la oficina de Londres sin que nadie verificara su autenticidad. Segundo, las declaraciones de los miembros de la alta administración del banco ante las autoridades financieras dejaron entrever que no tenían suficiente conocimiento
sobre la naturaleza de las operaciones con derivados que Leeson llevaba a cabo, además de que parecían no quererse involucrar y preferían simplemente admitir que la división de Singapur estaba generando ganancias extraordinarias que en 1994 llegaron a representar el 50% de las utilidades del banco en su conjunto. La alta administración no conocía en detalle cómo es que se generaban las ganancias en Singapur, simplemente aceptaban la cifra que Leeson les reportaba. Cuando Leeson requirió apoyo de las oficinas de Londres y Tokio para cubrir las pérdidas iniciales, nunca fue cuestionado por la razón de tal necesidad de efectivo. Tercero, la falta de suficiente capital para honrar sus obligaciones orilló a Barings a declararse en bancarrota, lo que resalta la importancia de cuantificar correctamente los riesgos en los que incurre el banco y adecuar el capital contable a tales obligaciones contingentes. Y cuarto, Barings puso en evidencia su falta de procedimientos de control, ya que aunque en libros Leeson parecía tener muchos supervisores dentro del banco, en realidad ninguno sabía a quién le correspondía directamente supervisar las actividades en derivados, por lo que la falta de supervisión llevó a Barings a su quiebra. La frase de la semana: los derivados en sí mismos no son malos. No hay nada de malo en cómo se negocian, cómo se contabilizan y cómo se financian, como cualquier otro instrumento financiero, siempre y cuando se haga correctamente. James Canos. Si te ha gustado esta historia, házmelo saber con un pulgar arriba y o dejando un comentario. Recuerda que cada semana tenemos una historia nueva en el canal, así que si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Adicionalmente, te invito a que visites mi sitio, mauriciodemedina.com, donde podrás encontrar blogs, podcasts, ebooks, cursos y mucha información adicional. Hasta la próxima.